No, no tengo conciencia de eso. Cuando estás escribiendo, lo que importa es la historia. Ella es la que pone las reglas y solo piensas en términos de si funciona o no funciona. Uno básicamente se desdibuja. No sé si tengo conciencia cuando escribo específicamente en el momento, pero sí tengo bastante conciencia después. Después cuando leo lo que escribo, después cuando pienso en lo que escribo, sí lo pienso en ese sentido y no le escapo a eso. O sea, a veces suelo irritarme un poco cuando alguna escritora, incluso amiga o lo que sea, me dice, no, yo para mí es exactamente lo mismo. Bueno, para mí no es exactamente lo mismo. Creo que es la misma conciencia que tengo de ser humano. Y entonces te puedo responder que a veces sí, a veces no. Hay cosas que naturalmente experimentamos solo las mujeres, experimentamos solo los seres humanos, experimentamos, digamos, en nuestra condición completa, pero yo creo que al escribir también uno deja que esos flujos de conciencia se vayan, se desordenen también, se desparramen. Y un poco la literatura para mí es eso, también es escarbar y hacerse preguntas, y entre esas preguntas también está esa identidad. Entonces yo englobo el ser mujer dentro de todo ese otro orden y desorden interno que es el necesario flujo para poder escribir. Me acuerdo de un texto de Roland Barthes que me gusta mucho en donde habla bueno, de la voz. La voz está hecha para ser escuchada, ¿no? Es decir, la finalidad de la voz es el otro. Entonces, de la misma forma, la escritura, si es otra forma de la voz o otro cuerpo, otra forma, una metamorfosis, otro conducto por el que sale la voz, te diría que está hecho más bien para afuera, por lo cual, así como la vista o la voz, no tienes mucha conciencia de ti, a menos de que pases al lado de un edificio que tiene un espejo y entonces como que dices, como que notas que esa mancha eres tú porque coincide tu color de camisa con el que está ahí, pero eh, no, la respuesta no. ¿Cómo decirlo? Yo soy mujer cuando escribo. Eh, y hay temas que me interesan que a lo mejor son específicos de la experiencia femenina. Pero no sé si hay una escritura masculina, o sea, que quiero decir en el sentido de la forma, de eso no estaría tan segura. Sí estaría un poco más segura de una cuestión de temas, de una cuestión de preocupaciones, de una cuestión de obsesiones, de experiencias que terminan reflejándose en la literatura de un escritor y que hace que a lo mejor se distinta de la literatura de una mujer. Creo que existen diferentes sensibilidades y no puedes distinguir entre femenino y masculino. Tiene que ser el grado, creo que depende de cada individuo, de su formación, de sus experiencias y del trabajo que hace en cuestiones formales, pero no creo que venga dado de afuera ni por un género. Yo no creo que la escritura en ese sentido tenga un carácter intrínseco lo femenino, de lo masculino. Creo que más bien, como te digo, son construcciones sociales y que uno es un poco un producto de todo lo que lo rodea y de todo lo que es. Y ese ser es ser mujer, es ser latinoamericano, es ser del campo de la ciudad. Hay una serie de otras condiciones que se van acoplando y que van haciendo una mixtura, pero Sí, sí. Eh, a lo mejor no tanto prejuicios desde la academia o del periodismo cultural, digamos, de los lugares donde circulan más las escritoras mujeres. Pero en general sí. Yo todavía me encuentro con gente que a lo mejor, con varones, específicamente, que a lo mejor me dicen no te puedo leer porque sos mujer, como si no pudiera encontrar algo en común ahí. Yo siempre leía hombres, ¿no? Y todavía me encuentro con cierto prejuicio sobre lo que creen que debo yo, por ejemplo, escribir como mujer. Hay muchas escritoras femeninas que han tenido una literatura bastante esotérica, digamos, bastante compleja.
como, no sé, pienso en Marosa Di Giorgio, pienso en Silvino Campo, en Harmonia Somers, en Clarice Lispector. Literatura es a lo mejor de un lenguaje bastante cerrado, bastante complejo. Y también no sé si es un prejuicio, pero hay una idea también, por otro lado, de que las mujeres escriben necesariamente raro, ¿no? Y eso también es un prejuicio también para algunas escritoras, me parece, que puede llegar a ser una especie de refugio que en realidad no te refugia, de cueva. Creo que pasan varias cosas, que se tiende a estereotipar la literatura escrita por mujeres, y entonces se le tienden a atribuir ciertas características que de pronto sí la vuelven, la encasillan y la vuelven rígida, pero me parece que esas también son como categorías puestas por el mercado. Sí, desde luego, sí. A un nivel muy superficial creo que sí, o sea, sí creo que, pero eso casi que te diría que no solo en la literatura, sino también en el arte, en la música, en todo. Isabel Allende o Murasaki o Clarice Lispector son literatura de mujeres, entonces ¿cuál es la literatura de mujeres? Es que ningún cuento es igual. En algunos todo funciona con mucha facilidad porque básicamente lo ves y solo se trata de traducir a palabras eso que estás viendo con claridad, por llamarlo de alguna manera. Otro tipo de cuentos viene de tantas historias que escuchas y vas reconstruyendo o vas formando un personaje de muchos personajes y son ellos quienes también te marcan la pauta. Probablemente una experiencia te resulta más frecuente en mujeres o la persona que te lo contó tenía mayor dolor a la hora de expresarla y por eso eliges un personaje femenino. Otras sí las armas porque no estás poniendo tanta atención en el individuo como en la trama o no estás fijándote tanto en quién lo interpreta como en el resultado que va a tener. En algunos de mis cuentos también lo que hago es dejarlo abierto y es cada uno de los lectores que decide si va a ser hombre o mujer su personaje. O sea, sean hombres, mujeres, niños, viejos. Entonces me parece que la dificultad mayor ahí está en poder dar con esas zonas que a lo mejor tienen algo que ver conmigo, aunque aparentemente no lo tengan en la superficie, ¿no? Entonces como el ejercicio de la ficción es como poder hacer ese enganche con esas zonas propias desde una apariencia de un sujeto que no tiene nada que ver con uno. O sea, ahí depende hasta dónde quiero llegar con esas otras sensaciones, que es donde a mí sí me interesa indagar más, que son como el extrañamiento del ser humano consigo mismo. Princesa y el guisante es una niña, una persona, un individuo capaz de detectar a través de 10.000 colchones la presencia de una cosa molesta y que no pertenece al área donde está y que se había presentado pues despojada de su dignidad o de sus credenciales y es capaz de recuperarla, ¿no? Con una sola acción. Me gusta también un cuento irlandés donde necesitan desenterrar un cadáver y quien se ofrece es una mujer y es quien lo lleva a cuestas y quien hace toda la relación de lucha con la sociedad vive también con el área de los muertos. Y estoy pensando en personajes de cuentos, por ejemplo, de Eve Ewart, o los personajes de Natalia Ginsburg, que a veces son la misma Natalia Ginsburg, ¿no? Como este juego también con la autoficción o con la autobiografía. Hay personajes femeninos también del mundo, por ejemplo, de Felisberto Hernández también, que a mí me parecen maravillosos, a pesar de que ahí hay una ambigüedad porque están tratados también desde un lugar que puede ser
el narrador masculino, pero también puede ser esa situación de la memoria, que es la memoria la que se está narrando, entonces no es el personaje femenino mismo el que aparece ahí. Madame Bovary es como el Quijote femenino, ¿no? Es como la que vive siempre en la fantasía. Los molinos contra los que lucha son sus historias de amor, con sus amantes, y el matrimonio con Charles, pues es un desastre. Entonces digamos que esa es su España en decadencia, por así decirlo, mientras ella está luchando por el Amadís de Gaula, como por estas ideas súper románticas es una palabra mal usada lo romántico, pero cursis, ¿no? Como que ella quiere, ella está buscando algo que no está, y contra eso choca todo el tiempo, y esa batalla que tiene contra la realidad. Hay un momento poca madre en donde Charles le pregunta al llegar a su casa qué hizo, y Emma le responde que caminó por la acera izquierda, mientras que en realidad ella caminó, esos son el tipo de detalles que me hacen querer mucho a Flaubert, mientras que ella caminó por la banqueta opuesta. Entonces su nivel de contarse la mentira o de crearse este otro mundo llega a cosas tan sencillas y tan básicas. Ya va más allá de con quién se acostó, cómo lo hizo o tal. Todas esas fantasías que lee, que quiere llevar a la cama, por así decirlo. Llega, y ahí en las tuberías de su contar es donde es fascinante, porque ¿por qué chingados le va a decir a su esposo que caminó por la banqueta izquierda cuando caminó por la banqueta derecha? Y a veces la influencia es tan extraña. Yo siento que Silvia Plath me influenció mucho, pero yo no soy poeta. Pero hay algo ahí en su manera de decir y en cierta rabia que me influenció. Creo que Mary Shelley me influenció, pero obviamente a lo mejor no tanto en estilo, pero sí en una cuestión de actitud y de gusto. Las Brontë probablemente, muchísimo. A lo mejor Silvino Campo un poco, pero un poco. Cierto humor, quizá, de Silvino Campo, un poco, un humor negro que ella maneja, que a mí me hacía reír mucho. Lo único que me senté a estudiarla, digamos, como decir, bueno, a ver qué hace esta mujer y cómo se arma este cuento. Carson McCullers me gusta mucho escritora del sur de Estados Unidos, Catherine Ann Porter, Eudora Welty. Hay una escritora mexicana que se llama Josefina Vicens, que tiene 2 libros nada más y que me gusta muchísimo. Una escritora argentina que se llama Elvira Orfé. Hay una línea norteamericana que me interesa mucho, que puede partir de Carson McCullers, que es como ídola total, pero también de ahí vienen Grace Paley o Miranda Julie, Anne Holmes, y en esa línea que a lo mejor no es, que se distancia un poco y viene más hacia el tratamiento también de lo cotidiano, desde un lugar irónico o más desacralizado, es que mencionaba antes a Eve Unward, que a mí me parece que también está como muy en la línea de Natalia Ginsburg. Me encanta Angela Selke. No está en literatura, pero el trabajo que hizo reconstruyendo la historia de los judíos durante la Edad Media me parece sorprendente, y esa delicadeza que tiene para tomar de diferentes documentos las partes que hacían una historia perfecta y llana, es, considero, grandiosa. Me interesa más la idea que hay ahí, digo, ya sé que suena del cuarto propio, que el cuarto propio en sí. O sea, hay formas de hacerse un cuarto propio, quizás con unos audífonos, ¿no? Me cortaría el cuarto y me quedaría con lo propio. Podría hacer una versión más pobre de eso. Incluso lo del dinero también se puede reducir. Pues está hablando de la independencia, ¿no? Está hablando de poder tomar tus decisiones y de tener tu espacio. Pero yo no creo que se trate de condiciones externas. Yo creo que necesitas tener como un estado
mental y una cierta claridad de las cosas para que ni el dinero ni el cuarto sean condiciones, ¿no? Escribir en la adversidad también puede resultar muy bien, y más que un cuarto, quizás en nuestros días sería un tiempo propio, ¿no? La escritura por sí sola se transforma en un cuarto propio, porque es la que te permite ese diálogo ensimismado contigo y con el mundo, pero donde tú pones un poquito esas barreras, esas fronteras. O sea, si realmente uno está en sintonía con lo que estás escribiendo, de alguna manera estás también protegida de ese mundo que está puertas afuera de tu cuarto propio interno. Es como, sí, yo creo que la escritura es mi cuarto propio, siguiéndola a ella, a Virginia. Pues de pronto paso muchísimo tiempo sin nada, y cuando aparece de nuevo el tema, las cosas, entonces tienes que interrumpir el resto de cosas que llaman vida para dedicarte solo a esto. Eso hago. Pues pueden pasar así muchos años a veces, y a veces solo un par de semanas. Pero rutina no. Sí, verdad, debería tener una rutina. Voy a decir algo a mi favor. A mi favor. A veces también las historias que tienes no se presentan completas, y a veces hay que esperar unos años para ver el final, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre hacer un cuento y otra clase de historias? En un cuento, al menos como los cuentos que yo hago, tú no te lo inventas. Tú esperas a que sea la realidad la que los consolide, llamémoslo de esa manera. Y a veces hay que esperar a la realidad que va a su propia velocidad. Intento tener una rutina, pero me cuesta mucho. Trato de escribir por la mañana, últimamente, que nunca lo hice en mi vida. Cuando era más chica escribía solamente de noche, bien nocturna, bien, bien oscura. Ahora no. Lo que trato sí sí creo en esa cuestión de escribir todos los días, un poco aunque sea, o tomar notas todos los días, eso sí. Es posible que haya más visibilidad. Entonces hay espacios que se han ido recuperando o donde las mujeres han entrado con la misma fuerza que los hombres. Nunca alcanza a ser parejo, y me parece que eso todavía es una batalla, que ahí queda mucho todavía por delante. Pero siento que eso también se ha transformado en una especie de visibilidad mayor que hace que se las escuche más. Pero también me parece que eso es un poco, respondiendo a la primera pregunta, que es lo que hace que también el mercado encasilla esa escritura de mujeres como un producto que también puede ser, puede que no tenga nada de nuevo, de rupturista, ni para mí interesante, en esas condiciones. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que como hilar muy fino y tener como mucho cuidado en que eso también no sea usado como un encasillamiento, ¿no? En la cosmogonía griega, la primera escritura la hace una mujer, por así decirlo. Es la historia de Io, de la mujer que es convertida en vaca. Io es hija del río Ínaco, y ella es transformada en vaca. Y ella quiere decirle a su padre que acaba de ser metamorfoseada en vaca, y no puede. Cuando Ovidio dice muy bonito que cuando quiere escuchar su voz se espanta ante el mugido más que de la voz. Entonces, ante la queja o la imposibilidad de hablar, lo que hace es trazar con la pata su lamento. Y de esa forma le comunica a su padre, la vaca Io, al río que acaba de ser transformada. Esa es la primera escritura, y es una mujer. Y me encanta también que es un lamento. Y creo que ahí hay una metáfora o un vórtice y vértice y tsunami a la vez de cómo empieza la escritura y del fondo que hay también detrás de toda escritura.